Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Entonces acá le estoy enviando como la explicación del trabajito que lo envié. La verdad se lo envié individualmente porque por mis horarios de trabajo no me fue posible pues ponerme de acuerdo con otros compañeros para realizarlo. Entonces acá le envío como la explicación de lo que hice y espero pues que me haya quedado bien. Entonces ya la plataforma le monté eh, los, los trabajitos que nos pedía, el árbol binario y la aplicación de grafos. Entonces está cada uno como con su punto .exe y ya acá con la pues con la explicación de cada uno. Entonces van 4 archivitos comprimidos. Entonces empezamos con el árbol binario. Entonces esta es como la programación que se hizo. Es un programa que captura una cadena de caracteres de máximo 200 elementos y crea un árbol de búsqueda con los caracteres de la cadena y realiza recorridos en preorden y entre orden y posorden. Entonces acaba como la explicación pues de cada una de las líneas que se crearon, definición de las librerías a utilizar en el programa, entonces librería para la gestión de memoria dinámica, la librería para manejar los cabeceras estándar y entrada y salida y la librería para la función get. Entonces acá está como la estructura del árbol, la definición del tipo del nodo, la declaración de variables a puntero a nodo, declaración de funciones. Ahí está como pues cada una explicadita. Acá el contador entero, declaración de cadena bandera y variable que contiene el nuevo valor a insertar en el árbol. Declaración de variable tipo árbol. Acá como de pronto lo que nos va a salir, que es digitar una cadena de caracteres, máximo 200 elementos. Listo, acá con esta orden pues checa el tamaño de la cadena y establece el número de nodos del árbol. Listo, ahí va como cada uno explicadito. Entonces llamado función de recorrido en preorden, llamado de función que sería esta del recorrido en una inorden y esta llamada función de recorrido en una posorden. Liberación de memoria del árbol, asignación de un valor nulo a la raíz. Listo. Acá ya vamos a crear un nuevo nodo y colocar los valores del nuevo elemento en la posición correspondiente. Entonces eso ya de pronto lo que va a hacer como el programita, la creación de un nuevo nodo, asignación de los valores en el nuevo nodo, dependiendo de los valores que le ingresemos. Ahí como los mensajes de pronto que nos pueden salir. En esta parte de acá, entonces verifica si el elemento nodo es mayor que el elemento padre, pone el elemento a la izquierda del padre o raíz, dependiendo como del valor que le hayamos ingresado. Y en esta otra parte verifica si el elemento no es menor que el elemento padre, pone el elemento a la derecha del padre o a la raíz. Esto de pronto es lo que ya el programa va ejecutando dependiendo si el valor es mayor o menor que el padre que le hayan, pues que hayamos definido. Listo. La función interactiva, la cual recorre el árbol imprimiendo siempre el valor que contiene la raíz después de la rama izquierda, luego la rama derecha, siempre y cuando la raíz sea diferente a un valor nulo. Si es nulo, salta a la siguiente instrucción. Entonces esta es la partecita en donde ya él va a validar que si es nulo para que él siga saltando como a la otra instrucción. Función interactiva, la cual recorre el árbol buscando el nodo más izquierdo que contiene el árbol, o sea, hasta que la rama del último nodo sea nulo. Luego la imprime después de la raíz del subárbol y luego el nodo a la derecha. Entonces esa es con esa instrucción. Función interactiva, la cual recorre el árbol buscando el nodo que está más a la izquierda, luego el que está más a la derecha y luego la raíz de este subárbol. Entonces este sería como la funcioncita. Función interactiva identifica el recorrido en posorden. La única diferencia es que en vez de imprimir la pantalla el valor de un nodo, este es eliminado del árbol liberando la memoria con la función free. Elige de esta forma ya que se elimina primero los nodos hijos del subárbol y luego la raíz. Ya que se elimina la raíz primero, los datos de los hijos se desconectan del árbol, pero la memoria que ocupaba sigue siendo utilizada y de esta forma se elimina el árbol de abajo hacia arriba, o sea de los hijos a la raíz. Listo. Este es como, digamos ya la programación del programita. Y el programita como tal sería esto. La aplicación del árbol binario. Listo.
Entonces ahí le vamos a decir que introduzca una cadena de caracteres máximo 200 elementos. Entonces vamos a poner, ingresarle por ejemplo varios números, ¿cierto? Entonces él automáticamente ya me va a traer como cuáles son los que están en preorden, en inorden y los de posorden. Entonces ya lo vemos ahí como de esta forma. Es un ejemplo muy sencillo. Ya usted de pronto profundiza de pronto haciendo otras consultas o algo, o ya algo diferente, o de pronto las observaciones que tenga al respecto. Vámonos con el tema de aplicación de grafos. Entonces, el tema de aplicación de grafos, entonces acá también está como el programita. Es el programa utilizado para representar un grafo con sus operaciones básicas. Para este usé el método de representación en su forma lineal utilizando la lista de adyacencia. Listo, entonces acá esta definición de las librerías a utilizar. Librería para operadores de entrada y salida. Ay, qué pena, me quedó mal escrito. Librería para gestión de memoria dinámica. Librería para manejar cabeceras y estándar de entrada y salida. Librerías para la función get. Para la utilización de espacios de nombre estándar. Acá está el nombre del vértice. El puntero hacia la primera arista del nodo. El puntero hacia el nodo de llegada. Listo, ahí está como cada una. El tipo de nodo, el tipo de arista. El puntero, cabeza. Listo. Hasta acá están como las opciones que nos va a mostrar el programita, el insertar el nodo, insertar una arista, también una opción de eliminar un nodo, eliminar una arista, dependiendo si necesitamos. Ya después nos va a mostrar el grafo y mostrar los aristas. Listo. O una opción de error si en caso de pronto que ingresemos un dato mal. Listo. Acá está cómo va, digamos cómo va a quedar el programita, que ahorita lo vamos a validar. Ingresa ya la opción. Entonces él empieza como con todas las validaciones del caso. Primer nodo, nodo ingresado, dependiendo si fue exitoso o no de pronto lo que se ingresó. Acá ya vamos con el tema de las aristas. También vamos a decir que sí fue agregado o que no fue agregada. Insertar una arista. Esta función es para buscar las posiciones de memoria de los nodos y hacer llamado a agregar arista para insertar la arista. Entonces esta es como digamos ya la programación como tal, los mensajes que nos pueden salir, ingresar el nodo de inicio, el nodo final, como todo, ya todo eso. Listo, también se crea una función para borrar todas las aristas de un nodo. Esta función es utilizada al borrar un nodo, pues si se tiene una arista es necesario borrarla también y dejar libre la memoria. Es como para ir el tema de liberando memoria y no dejar ahí como datos que no vamos a utilizar o no se necesitan. Eliminar un nodo, esta función utilizada para eliminar un nodo del grafo, pero para eso también tiene que eliminar sus aristas, por lo cual se llama la función vaciar aristas para borrarlas. Entonces ahí está como todo el temita, cada uno de los campos a utilizar. Eliminar una arista, función utilizada para eliminar una arista. Entonces acá también está, el nodo inicial, el nodo final, pues dependiendo de lo que vayamos a eliminar para el tema de dejar la memoria ahí lista. Mostrar grafo, la función que imprime un grafo en su forma enlazada. Esta ya es después de que vamos a ingresar todos los datos, entonces si queremos ver como que nos muestre el grafo. Y mostrar las aristas es la función que muestra todas las aristas de un nodo seleccionado. Entonces esa es como ya toda la programación. Ya si nos vamos al programita como tal, entonces es esta. Ya de pronto es como las pruebas que usted quiera hacer o ya haga, pues de pronto una muy fácil ahí, pues para ver que el programita no funciona, entonces vamos a ingresar unos nodos. Entonces por ejemplo vamos a ingresar varios, ABCD. B, C, D, ingresemos E. Listo. Ya vamos a ingresar una arista, entonces ya le vamos a decir por ejemplo un nodo inicio, entonces digamos debemos ir de A a B, 2, vamos a ingresar de A a C, A a D, digámosle que de B a C,
de B a D, D a C. Listo. Ya la opción 2, pues es si queremos eliminar alguno. La opción nodo. La opción 3, eliminar una arista. Vamos a mirar entonces cómo nos quedaría el grafo. Entonces nos muestra las ABCD ahí con la lista de adyacencia de cada una, sí o no, dependiendo. Y ahora le vamos a decir que nos va a mostrar las aristas de un nodo. Entonces le vamos a decir la opción 6 en este caso. Entonces digamos que vamos a ingresar el nodo A, que fue por decir algo. Entonces ya nos va a mostrar el nodo A con su lista de adyacencia. O le vamos a decir, por ejemplo, que mostrar el D. Entonces él también nos muestra con su respectiva lista de adyacencia. Y ya de pronto la opción 7, nos salimos de ahí. Y listo, entonces ya es como para salir y ya depende de las pruebas de pronto que usted tenga que hacer, profesor, y ya las recomendaciones que tenga como al respecto. Pues hacía bastante no le trabajaba como este tema. Indagué bastante, traté como de validar de la mejor forma. No fue posible pues poder hacerlo con un compañero, me tocó enviarlo solo. Entonces nada, quedo esperando como sus recomendaciones y ya esperar pues la retroalimentación para seguir con la siguiente actividad. Muchas gracias, profesor. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Entonces acá le estoy enviando como la explicación del trabajito que lo envié. La verdad se lo envié individualmente porque por mis horarios de trabajo no me fue posible pues ponerme de acuerdo con otros compañeros para realizarlo. Entonces acá le envío como la explicación de lo que hice y espero pues que me haya quedado bien. Entonces ya la plataforma le monté los trabajitos que nos pedía, el árbol binario y la aplicación de grafos. Entonces está cada uno como con su punto .exe y ya acá con la explicación de cada uno. Entonces van 4 archivitos comprimidos. Entonces empezamos con el árbol binario. Entonces esta es como la programación que se hizo. Es un programa que captura una cadena de caracteres de máximo 200 elementos y crea un árbol de búsqueda con los caracteres de la cadena y realiza recorridos en preorden y entre orden y posorden. Entonces acá va como la explicación de cada una de las líneas que se crearon, definición de las librerías a utilizar en el programa, entonces librería para la gestión de memoria dinámica, la librería para manejar los cabeceras estándar y entrada y salida y la librería para la función get. Entonces acá está como la estructura del árbol, la definición del tipo del nodo, la declaración de variables a puntero a nodo, declaración de funciones, ahí está como pues cada una explicadita. Acá el contador entero, declaración de cadena bandera y variable que contiene el nuevo valor a insertar en el árbol, declaración de variable tipo árbol, acá como de pronto lo que nos va a salir que es digitar una cadena de caracteres, máximo 200 elementos. Listo, acá con esta orden pues checa el tamaño de la cadena y establece el número de nodos del árbol. Listo, ahí va como cada uno explicadito. Entonces llamado a función de recorrido en preorden, llamado a función que sería esta del recorrido en una inorden y esta llamada función de recorrido en una posorden. Liberación de memoria del árbol, asignación de un valor nulo a la raíz. Listo. Acá ya vamos a crear un nuevo nodo y colocar los valores del nuevo elemento en la posición correspondiente. Entonces eso ya de pronto lo que va a hacer como el programita, la creación de un nuevo nodo, asignación de los valores en el nuevo nodo, dependiendo de los valores que le ingresemos. Ahí como los mensajes de pronto que nos pueden salir. En esta parte de acá, entonces verifica si el elemento nuevo es mayor que el elemento padre, pone el elemento a la izquierda del padre o raíz, dependiendo como del valor que le hayamos ingresado. Y en esta otra parte verifica si el elemento no es menor que el elemento padre, pone el elemento a la derecha del padre o a la raíz. Esto de pronto es lo que ya el programa va ejecutando dependiendo si el valor es mayor o menor que el padre que hayamos definido. Listo. La función interactiva, la cual recorre el árbol imprimiendo siempre el valor que contiene la raíz después de la rama izquierda, luego la rama derecha, siempre y cuando la raíz sea diferente a un valor nulo. Si es nulo, salta a la siguiente instrucción. Entonces esta es la partecita en donde ya él va a validar que si es nulo para que él siga saltando como a la otra instrucción. Función interactiva, la cual recorre el árbol buscando el nodo más izquierdo
que contiene el árbol, o sea, hasta que la rama del último nodo sea nulo. Luego la imprime después de la raíz del subárbol y luego el nodo a la derecha. Entonces esa es con esa instrucción. Función interactiva, la cual recorre el árbol buscando el nodo que está más a la izquierda, luego el que está más a la derecha y luego la raíz de este subárbol. Entonces este sería como la funcioncita. Función interactiva, identifica el recorrido en posorden. La única diferencia es que en vez de imprimir la pantalla el valor de un nodo, este es eliminado del árbol liberando la memoria con la función free. Elige de esta forma ya que se elimina primero los nodos hijos del subárbol y luego la raíz. Ya que se elimina la raíz primero, los datos de los hijos se desconectan del árbol, pero la memoria que ocupaba sigue siendo utilizada y de esta forma se elimina el árbol de abajo hacia arriba, o sea de los hijos a la raíz. Listo. Este es como, digamos, ya la programación del programita. Y el programita como tal sería esto. La aplicación del árbol binario. Listo. Entonces ahí le vamos a decir que introduzca una cadena de caracteres máximo 200 elementos. Entonces vamos a ingresarle por ejemplo varios números, ¿cierto? Entonces él automáticamente ya me va a traer como cuáles son los que están en preorden, en inorden y los de posorden. Entonces ya lo vemos ahí como de esta forma. Es un ejemplo muy sencillo. Ya usted de pronto profundiza de pronto haciendo otras consultas o algo, o ya algo diferente, o de pronto las observaciones que tenga al respecto. Vámonos con el tema de aplicación de grafos. Entonces el tema de aplicación de grafos, entonces acá también está como el programita. Es el programa utilizado para representar un grafo con sus operaciones básicas. Para este usé el método de representación en su forma lineal utilizando la lista de adyacencia. Listo, entonces acá esta definición de las librerías a utilizar. Librería para operadores de entrada y salida. Ay, qué pena, me quedó mal escrito. Librería para gestión de memoria dinámica. Librería para manejar cabeceras y estándar de entrada y salida. Librerías para la función get. Para la utilización de espacios de nombre estándar. Acá está el nombre del vértice, el puntero hacia la primera arista del nodo, el puntero hacia el nodo de llegada. Listo, ahí está como cada una. El tipo de nodo, el tipo de arista, el puntero, cabeza. Listo. Hasta acá están como las opciones que nos va a mostrar el programita, el insertar el nodo, insertar una arista. También una opción de eliminar un nodo, eliminar una arista, dependiendo si necesitamos. Ya después nos va a mostrar el grafo y mostrar los aristas. Listo. O una opción de error si en caso de pronto que ingresemos un dato mal. Listo. Acá está cómo va, digamos cómo va a quedar el programita, que ahorita lo vamos a validar. Ingresa ya la opción. Entonces él empieza como con todas las validaciones del caso. Primer nodo, nodo ingresado, dependiendo si fue exitoso o no de pronto lo que se ingresó. Acá ya vamos con el tema de las aristas. También vamos a decir que sí fue agregado o que no fue agregada. Insertar una arista. Esta función es para buscar las posiciones de memoria de los nodos y hace el llamado a agregar arista para insertar la arista. Entonces esta es como digamos ya la programación como tal, los mensajes que nos pueden salir, ingresar el nodo de inicio, el nodo final, como todo, ya todo eso. Listo, también se crea una función para borrar todas las aristas de un nodo. Esta función es utilizada al borrar un nodo, pues si se tiene una arista es necesario borrarla también y dejar libre la memoria. Es como para ir el tema de liberando memoria y no dejar ahí como datos que no vamos a utilizar o no se necesitan. Eliminar un nodo, esta función utilizada para eliminar un nodo del grafo, pero para eso también tiene que eliminar sus aristas, por lo cual se llama la función vaciar aristas para borrarlas. Entonces ahí está como todo el temita, cada uno de los campos a utilizar. Eliminar una arista, función utilizada para eliminar una arista. Entonces acá también está, el nodo inicial, el nodo final, pues dependiendo de lo que vayamos a eliminar para el tema de dejar la memoria ahí lista. Mostrar grafo, la función que imprime un grafo en su forma enlazada.
Esta ya es después de que vamos a ingresar todos los datos. Entonces si queremos ver como que nos muestre el grafo. Y mostrar las aristas es la función que muestra todas las aristas de un nodo seleccionado. Entonces esa es como ya toda la programación. Ya si nos vamos al programito como tal, entonces es esta. Ya de pronto es como las pruebas que usted quiera hacer o ya haga, pues de pronto una muy fácil ahí, pues para ver que el programita no funciona. Entonces vamos a ingresar unos nodos. Entonces por ejemplo vamos a ingresar varios, ABCD, B, C, D, ingresemos E. Listo. Ya vamos a ingresar una lista, entonces ya le vamos a decir, por ejemplo, un no inicio. Entonces digamos debemos ir de A a B, 2, vamos a ingresar de A a C, A a D, digámosle que de B a C, de B a D, D a C. Listo. Ya la opción 2, pues es si queremos eliminar alguno. La opción nodo. La opción 3, eliminar una arista. Vamos a mirar entonces cómo nos quedaría el grafo. Entonces nos muestra las ABCD ahí con la lista de adyacencia de cada una, sí o no, dependiendo. Y ahora le vamos a decir que nos va a mostrar las aristas de un nodo. Entonces le vamos a decir la opción 6 en este caso. Entonces digamos que vamos a ingresar el nodo A, que fue por decir algo. Entonces ya nos va a mostrar el nodo A con su lista de adyacencia. O le vamos a decir, por ejemplo, que mostrar el D. Entonces él también nos muestra con su respectiva lista de adyacencia. Y ya de pronto la opción 7, nos salimos de ahí. Y listo, entonces ya es como para salir y ya depende de las pruebas de pronto que usted tenga que hacer, profesor, y ya las recomendaciones que tenga como al respecto. Pues hacía bastante no le trabajaba como este tema. Indagué bastante, traté como de validar de la mejor forma. No fue posible pues poder hacerlo con un compañero, me tocó enviarlo solo. Entonces nada, quedo esperando como sus recomendaciones y ya esperar pues la retroalimentación para seguir con la siguiente actividad. Muchas gracias, profesor.